Bueno, hoy es 20 de diciembre, estamos cerrando este 2011 y cada año nos vamos encontrando, incluso esta es la segunda vez que lo hacemos acá en este mismo lugar, con Ricardo Foster. Usted lo conoce, un filósofo, un pensador de la Argentina, de las cosas. Con él y yo miraba el libro, la última vez nos encontramos el 11 del 1 del 2011, una fecha bastante mística, hablando justamente de Anomalía Argentina, uno de sus libros. Hoy estamos de nuevo en su casa y la idea es tratar de imaginar los próximos 4 años. Y usted dirá, ¿va a hablar de los 4 años con Ricardo Foster? Sí, porque creo que lo importante de interpretar lo que viene justamente es de una persona que ha estado dándole de alguna manera también desde su rol como fundador de Carta Abierta y como intelectual, normas, ideas, cosas del pensamiento también, para que toda esta nueva política de estos próximos 4 años vaya para adelante. ¿Cómo nos imaginamos, si te parece, Ricardo? Bueno, ante todo, gracias por estar acá en tu casa. No, un placer. ¿Cómo te imaginás un poco el mundo, lo que viene, una Europa, un Estados Unidos, todo eso, así un poco brevemente, y tratar de atarlo a este nuevo periodo de 4 años de la presidenta? A ver, yo creo que en términos internacionales estamos llegando al final de una etapa que duró quizás unos 30 años, que se abrió con la famosa crisis del petróleo en la década del 70, que tuvo distintos impactos en las diversas regiones, pero que tuvo como característica principal lo que se ha denominado la época de la valorización financiera, donde el centro del despliegue de la economía fue más el ámbito bancario financiero que el típicamente productivo, y que implicó también un desplazamiento sistemático de lo que habían sido las políticas bienestaristas, la matriz keynesiana o neo-keynesiana que dominaron gran parte de las economías de posguerra en Europa y en Estados Unidos, el famoso New Deal de Roosevelt y lo que fue el Plan Marshall, y después el desarrollo de estados que hicieron pie en una suerte de equilibrio entre el capital y el trabajo. Bueno, todo eso de alguna manera comenzó a ser puesto en cuestión y revisado muy duramente a partir de mediados de los 70 con distintos impactos. En el caso europeo, sin embargo, el estado de bienestar duró prácticamente hasta nuestros días, aunque ya desde los años 80, Margaret Thatcher en Inglaterra, después las diversas experiencias políticas paradojalmente desarrolladas por los socialistas europeos en Francia o en España, o los laboristas en Inglaterra, fueron también en la dirección de lo que genéricamente se ha llamado el neoliberalismo, o una transformación de la economía productiva en economía financiera, o también el proceso de desmontaje de ese modelo económico que provenía de los tiempos de posguerra y del ideario económico, sobre todo de ese extraordinario economista que fue Keynes, que estaba vinculado también todavía a la existencia del bloque soviético, al mundo bipolar y al papel de la socialdemocracia europea como una suerte de equilibrio, y que generaba las condiciones de construcción de una sociedad que, bajo el capitalismo, sin embargo, encontraba niveles de distribución de la renta muy interesantes y de bienestar social también muy fuertes, con un Estado muy participativo. Ese mundo colapsó, fue redefinido, y lo que hegemonizó el periodo siguiente, que es el que hoy está entrando en crisis, es genéricamente el que, por comodidad, porque la cosa es un poco más compleja, llamamos el tiempo del neoliberalismo o de la economía global de mercado, etcétera, etcétera. Hoy vemos cómo desde el 2008 en adelante hay una crisis recurrente que vuelve a cometer algunos pecados para mí centrales, que es seguir pensando mal el núcleo duro de la crisis y buscar soluciones a través de mecanismos que siguen reproduciendo la crisis. Mecanismos vinculados al ajuste, al control fiscal, a seguir rechazando las vertientes heterodoxas de la economía para seguir funcionando en una mirada de lo que se llama la economía neoclásica, que sigue siendo o haciendo eje en el equilibrio fiscal, las políticas monetaristas, el control de la inflación, etcétera, etcétera. Parece que Europa está frente a un desafío muy grande, que no sabe cómo salir de su incertidumbre. Todavía no sabemos
a dónde va a ir a parar, si se va a mantener o no el euro, si se va a sostener la Comunidad Europea. Incluso un filósofo moderado y de gran tradición democrática como Jürgen Habermas, filósofo alemán, quizás el más prestigioso de la Europa actual, que tiene ya 82 años, últimamente ha hecho declaraciones muy destempladas respecto a la situación europea, teme por la democracia europea, teme por el rol que está teniendo Alemania, y lo vimos respecto a los griegos. Los griegos inventaron la democracia y cuando pidieron tener la posibilidad de un referéndum para ver si aceptaban o no algo así como la determinación de las próximas décadas en Grecia, la respuesta fue que no había ningún referéndum posible, que la solución ya estaba establecida desde el Banco Mundial, el Banco Europeo y Francia y Alemania, y que la democracia no era el punto en el que se resolvían las cosas, sino que dos técnicos, dos finalmente hijos pródigos del mundo financiero iban a venir a solucionar lo que los políticos, entre comillas, no habían sabido solucionar. Paradójicamente, en Sudamérica sobre todo, o en América Latina, porque hay también otros países que han padecido el mismo proceso, la crisis de los países desarrollados impacta de una manera completamente distinta a como hubiese impactado en los años 90, donde la lógica de endeudamiento era lo que dominaba nuestras economías. Estamos a 10 años del estallido de 19 y 20 de diciembre, que encontró un país hiperendeudado, con índices de desocupación y fragmentación social inimaginables en el interior de la historia argentina, y hoy nos encontramos con un país y una región que ha tenido políticas completamente antagónicas o diferenciadas de la continuidad de lo que genéricamente se llamó el consenso de Washington, las políticas de endeudamiento y de debilitamiento del Estado. En el caso argentino, por primera vez en décadas, la relación en el interior del PBI de la deuda externa es muy baja, es quizás una de las más bajas del mundo en realidad, y eso habilita un tipo de atravesamiento que no va a ser sencillo de todas maneras de la crisis, con características distintas, con reservas importantes en el Banco Central, reservas que sirven tanto para protegerse de los huracanes exteriores como también para protegerse de los golpes especulativos en el interior de nuestra propia economía, que históricamente han sido recurrentes en Argentina también, porque esto hay que decirlo. En las últimas décadas los mecanismos de endeudamiento fueron muy perversos, porque lejos de apuntalar el desarrollo del país, terminaron alimentando la valorización financiera y la acumulación financiera. Por casi es equivalente, por cada dólar que entró a través de préstamos internacionales, salió otro dólar a través de distintos mecanismos de fuga de capitales. Hoy creo que estamos en una situación distinta, incluso creo que los actores económicos comienzan a ver que se trata de otra época, que se abren oportunidades muy interesantes para la región y para la Argentina, entre otras cosas porque hace 30 años no hubiéramos imaginado una alianza estratégica como la que tenemos con el Brasil, no hubiéramos imaginado la potencialidad de la región, porque Argentina miraba o a Estados Unidos o a Europa o quizás podía mirar al sudeste asiático, pero no miraba a la región. Bueno, hoy creo que estamos en una situación favorable, insisto, eso no significa que la profundidad de la crisis, que no sabemos bien hasta dónde va a llegar, no impacte sobre las tasas de crecimiento o sobre lo que es el mercado global, y impacte sobre China, sobre la India, sobre Brasil, y que por lo tanto la Argentina no vive en otra galaxia, sino que vive en este mundo y en el interior de la interacción de los mercados, no haya un impacto. Pero creo que hay políticas anticíclicas, políticas reactivas que se implementaron en el 2008 y que han sido muy valiosas y que han permitido mantener trabajo, salario, consumo y crecimiento. Habrá que ver cuáles sean las tasas de crecimiento del 2012, seguramente no van a ser como este periodo demasiado exuberante de 8 años con tasas entre el 8 y el 9%, pero si Argentina logra mantener tasas de crecimiento razonables, que puedan orillar entre el 4 y el 6%, eso en un contexto de crisis que tiene también formas recesivas, no es cosa menor, ¿no? Ricardo, ¿cómo analizás vos, y pensando en los próximos 4 años, la estructura que tenemos
a nivel político, pensando que, y acá va también un poco la pregunta, es bueno que haya también oposición, en el sentido de que haya este intercambio de ideas, de señalarte a vos de repente, cuidado con esto, cuidado con el otro. Y el diagnóstico es, hoy la realidad es que, digamos, hubo muchos candidatos, pero pocos opositores dentro de esto. Y a veces también lo que se da es que cuando uno de repente gana por tanto y tiene un poquito la suma de los poderes, la oposición es como que más difícil, es como un árbol grande que hace sombra sobre el resto. Sí, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay una gran debilidad de la oposición, que no es responsabilidad del oficialismo, sino de la propia oposición, que hace ya muchos años que no ha logrado encontrar su propio lenguaje. Cuando uno dice oposición, en realidad debería decir oposiciones. Sí, no uno solo. No es una sola. En algún momento se construyó una ficción, hay una oposición. Los resultados electorales del 2009 se transformaron en el 70% de los argentinos es antioficialista y tiene una misma perspectiva, y se armó el famoso Grupo A. De eso no salió nada. Me parece que la oposición en gran medida quedó prisionera de una agenda que no le era propia y que sobre todo respondía más a los intereses de ciertas corporaciones económico-mediáticas que a la propia lógica y a las propias tradiciones político-intelectuales de los distintos actores de la oposición. Creo que el que salió más debilitado fue el radicalismo, que es un espectro, es una sombra de su propia historia, que no se sabe muy bien qué es, si le queda algo de el progresismo alfonsinista o se ha convertido en un partido conservador, con lo que tampoco le quedaría nada de su vieja historia de origen. No queda claro hacia dónde va, si es un partido provincializado, de intendentes, y creo que ha pagado un precio muy, muy alto y lo sigue pagando. No hay lo que en otra época en la Argentina se daba bajo la forma de una oposición liberal clásica, pienso en la UCD. Hoy no existe ese movimiento político, se ha desperdigado, disuelto en otros. El PRO tiene el gran desafío de salir de Buenos Aires y ver si efectivamente puede ser o no una fuerza nacional. Hay una suerte de centro progresismo que representa a Wiener y el FAP, que también tendrá que demostrar si es solamente un fenómeno electoral de un 15 o 16% o si tiene capacidad de crecimiento. Y sobre todo, cada uno de estos movimientos o partidos políticos tendrá que mirar hacia adentro y ver hasta dónde hoy tiene ideas realmente alternativas que permitan confrontar en el mejor de los sentidos democráticos con el proyecto del gobierno, o si sigue comprando agendas que no le pertenecen. Para mí siempre me pareció importante la existencia de una oposición sólida, capaz de dar debates parlamentarios, capaz de darle a la sociedad una mirada diferente. Creo que ese es un problema no menor, pero que, insisto, será la propia oposición la que tendrá que encontrar en sus distintas expresiones su capacidad para avanzar sobre la reconstrucción de esa perspectiva, ¿no? Vos seguramente lo habrás pensado, ¿no? Yo venía imaginando este 54% y lo que viene y digo, la oposición no será una articulación que se conforme o que ya sea existente, que se vaya conformando dentro de lo que podemos llamar, llamémoslo el partido gobernante, porque en realidad tampoco, y acá viene un poco la pregunta, te queda claro o me queda claro a mí si ahí adentro hay mucho de progresismo y de gente que incluso ni siquiera fue peronista del todo, porque vos encontrás mucha gente que realmente no fue peronista, ingresa por otras ideas, ingresa a lo mejor por Kirchner, por su pensamiento y no exactamente por el peronismo. Y después, tu caso que no venías del peronismo, claro, y hay muchos otros intelectuales. Y después está el peronista clásico, digamos, que siempre va de la izquierda a la derecha, se va muy en esa flexibilidad del movimiento, y que de repente hoy dice, no, pero esto, es más progresismo por ahí que... ¿No vendrá de ahí adentro? Bueno, puede ser que en la medida que no haya una oposición capaz de ser oposición y tener expectativas electorales fuertes y ser una oposición con posibilidades de poder, es probable que la disputa o el debate por la continuidad se dé quizás en el interior del kirchnerismo, del oficialismo, y que hay actores que tienen distintas perspectivas o miradas, ¿no?
es probable que nos espere de cara al futuro un debate muy potente. Ya lo vimos hace poco tiempo con la intervención de Hugo Moyano en la cancha de Huracán. Ahí Moyano, haciendo un poco revisión de sus intervenciones anteriores, lanzó un discurso muy destemplado, donde no hace ninguna mención a los logros de estos 8 años y remite a ese primer peronismo mítico, el único verdadero, ¿no? Por supuesto que uno puede contextualizar ese discurso y ver hasta dónde expresa un enojo, una confrontación coyuntural. Me parece que el crecimiento del sindicalismo está ligado directamente a un proyecto que recuperó millones de puestos de trabajo, que fortaleció precisamente la capacidad de negociación de los sindicatos, y que sería absurdo imaginar que no hay una suerte de alianza necesaria. Pero bueno, creo que también allí hay chisporroteos, hay problemas, hay cuestiones no resueltas y que habrá que ver cómo se desplieguen. Mariotto y sí, Scioli. Estaba pensando también, en eso, digamos, como algo que... Scioli evidentemente es la alternativa, vamos a llamarla moderada, del sistema a el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, que termina su periodo, ¿no? Su segundo periodo. Para algunos Scioli es como la posibilidad de estabilizar en un sentido moderado lo que ha construido durante 8 años y 12 el kirchnerismo, una especie de salida elegante. Para una otros, continuidad moderada. Sí, ¿Salida elegante o continuidad? ¿Lo verías como una continuidad moderada? A ver, yo soy de los que piensan que, Scioli por un lado ha demostrado algunas virtudes políticas importantes. Ha mostrado también un nivel de fidelidad también encomiable. En los momentos más difíciles sostuvo su relación y alineamiento con el gobierno, pero evidentemente no expresa, sobre todo para el kirchnerismo más intenso, la profundización del proyecto, ¿no? De alguna manera hay un juego de equilibrio entre Scioli y Mariotto, que expresan dos historias distintas dentro del peronismo y seguramente dentro de lo que se debate en relación hacia dónde va la Argentina. Pero también hay otros actores y otros gobernadores y otras historias en el interior de lo que viene desplegándose. Yo diría que primero hay que esperar lo que para mí son estos 2 años claves de la gestión de Cristina Fernández, lo que implique en términos de señalamientos claros y fuertes respecto a la orientación, el modo como la crisis mundial afecte o no a la Argentina, el tipo de acción que se resuelva tomar para enfrentar esa crisis y la manera como se den señales respecto a la continuidad, ¿no? Entonces allí hay que tener un poco de serenidad y esperar un poco cómo se despliegue al interior de la sociedad la conflictividad propia de un país que, a diferencia de otras etapas donde disputábamos empobrecimiento y por lo tanto lo que teníamos era que ver cómo se refundaba una sociedad en estado de disolución, si es que jugamos con los 10 años en espejo que se están cumpliendo ahora. La Argentina que está ya en el 2001 es una Argentina sin horizonte, sin futuro, que expulsa a sus jóvenes, que no sabe hacia dónde va. Hoy estamos debatiendo, en todo caso, una Argentina que ha recuperado gran parte de lo mejor de su historia económica, política, social, y por lo tanto está pensando en términos de futuro. Eso significa que cada uno de los actores políticos, sociales, sindicales, económicos, juegan a otro juego. Una cosa es jugar un juego en medio de la fragmentación y la crisis, a jugar un juego en medio de un país en franco proceso de recuperación. Vos como intelectual, ¿cómo ves la calidad, permitime la palabra calidad, por definirlo de alguna manera, la calidad del pensamiento de muchos, algunos de la Cámpora,
Otros, como yo lo he visto en alguna vez en 678, como Mariotto, y vos estabas Sí. frente a una Beatriz Arlo, Sí. y me daba la sensación, habiéndote visto a vos, como ver hasta cierto nivel de incomodidad de un discurso que no salía de la propia entraña, sino que lo que Sí. quería era hacer una especie, digamos, de debate fuerte, sin tener el centro en las ideas. ¿Cómo ves esa calidad de ese A ver, pensamiento? a veces hay una... Viéndolo desde la gestión, No, ¿no? Pensando está que esa claro. gente de alguna manera va a llevarse a Sí, cargo de la gestión. está claro. No es exactamente la misma la manera de intervenir en un debate cuando se habla desde la política dura que cuando se lo hace desde un plano, vamos a Más llamarlo por académico. comodidad, más intelectual, de ideas, académico, no académico, pero sin la obligación de la gestión, la defensa de un proyecto político de una manera enfática, que exige o que determina muchas veces pérdida de matices, darle una contextura a veces muy blanco-negro del discurso y que puede sonar como menos amplio o incluso más pobre que el otro discurso, que puede jugar con algún otro tipo de estrategias retóricas y demás, ¿no? Es diferente el debate cuando se discuten ideas saliéndose un poco de esa obligación política inmediata, que cuando el debate está jugándose también en las entrañas del poder político, de la gestión, de dar cuenta de un colectivo identificado con una determinada perspectiva. Entonces yo no diría que uno es más rico y el otro es más pobre, o que uno es más sutil y el otro es más transparente, ¿no? Yo diría que son instancias un poco diferentes, que los dos discursos son parte del debate político democrático de una sociedad, que dos dirigentes políticos debaten de un modo diferente a como quizás lo hacen dos referentes del mundo intelectual, por historias, por usos del lenguaje, por gimnasias diferentes, ¿no? Entonces quizás mi discusión con Beatriz Arlo tenía o tiene otras marcas o tiene cosas no dichas que lo derivan hacia un lugar diferente al que puede existir entre una intelectual como Beatriz Arlo y alguien como Mariotto, que cada uno va a intentar que su discurso sea el que imponga las condiciones del debate, ¿no? Entonces me parece que allí puede estar lo fallido o lo difícil, ¿no? De todas maneras, yo creo que más allá de las rispideces, de las tensiones muchas veces, creo que una de las cosas valiosas de este tiempo es que se ha mezclado lo que no se mezclaba en la Argentina, ¿no? Es decir, se mezclaron aquellos que transitaban más por espacios universitarios o más acotados a mundos autorreferenciales de algún modo, con aquellos que se movían casi exclusivamente en el mapa de lo político, o que a mí me tocó hace poco tiempo participar en Iguazú de la convención anual de la Asociación de Gerentes de Finanzas, y para mí era un escenario completamente atípico, hombres de las finanzas y qué sé yo, que me escucharon con mucha atención y se pudo generar un debate bien interesante, ¿no? Creo que eso habla bien de esta compleja etapa de la vida argentina. Eso no significa que a veces no haya rispideces, violencias retóricas, frases de más, gestos destemplados. Eso es parte de la vida, sucede en las relaciones con los amigos y sucede dentro de la familia y sucede en el interior de una sociedad, que a veces las palabras son más calientes de lo que debieran ser, o que los apasionamientos o que la necesidad de defender posiciones hace al abroquelamiento. Yo conozco a muchos de los dirigentes de la Cámpora, muchos de ellos tienen una gran formación profesional en sus distintos ámbitos, son gente comprometida, uno podrá estar de acuerdo o no, pero yo no digo, demonizar es una cosa pobre y tonta. Lo interesante en todo caso es discutir ideas, proyectos, si
no sé si en diputados las intervenciones de Larroque son valiosas o no lo son, si Axel Kicillof como viceministro de Economía está a la altura del desafío o no lo está, y después veremos si una persona, tampoco son tan jovencitos, ¿no? Kicillof tiene, no sé, creo que 40 años, Larroque tiene 34, 35, Abel Medina creo que 42, Abel Medina tiene 42, sí. quiero decir, esta idea de que solamente gestión y gobierno es para los que han cumplido más de 50, me parece que atrás el reloj de la historia. Es más, los grandes cambios en la mayoría de las sociedades han visto cómo aparecían generaciones nuevas. Yo no le temo a eso, todo lo contrario, está bien, es interesante que suceda este mecanismo de emergencia de otra generación. Sí me parece importante que haya puentes de ida y vuelta, que una generación joven, no por ser joven, es portadora de la verdad, ¿no? Esto es absurdo. Ricardo, una cosa que a mí me impactó y me entusiasmó, y un día te iba a pedir si me invitabas, era que los sábados ustedes se reúnen en la Biblioteca Nacional. Hubiera venido el último sábado, porque vino el brindis el vicepresidente. Sí, vino de visita prácticamente sorpresiva a Amado Boudou al final de la asamblea, sí. Y a mí lo que me impresionó es cómo se juntan ustedes, ¿no? Sí. Digamos, en un nivel muy de asamblea, muy de participación entre todos, hablar, etcétera. La pregunta concreta es, ¿ustedes ya están pensando, ustedes que de alguna manera, como diría por Giardinelli, ¿no? En su libro que habla de los intelectuales, en realidad fueron aquellos sobre los cuales después del 2001, cuando decían que se vayan todos los intelectuales, eran un poco esa especie de base. ¿Ustedes están planteando los próximos 5 años qué cosas de lo que eran los sueños de lo que ustedes se imaginaban de una Argentina distinta, hoy faltan y son asignaturas pendientes, y si eso piensan que se puede realizar, falta mucho, poco? Mira, ahora estaba al salir una carta de fin de año, que va a ser la 11, donde decimos muchas cosas, hacemos todo un repaso muy largo de estos últimos años argentinos, incluso volvemos sobre periodos anteriores, planteamos, por supuesto, aquello que vemos como grandes transformaciones, señalamos lo que pensamos que falta, las debilidades. Yo creo que lo interesante de cualquier colectivo, y este es un colectivo anómalo, la verdad, porque prácticamente no hay experiencias, yo creo que mundiales, de un colectivo de hombres y mujeres provenientes del campo de la cultura, del mundo académico, que no sean una organización política o una especie de ONG o algo por el estilo, que durante más de 3 años se reúnan sistemáticamente, sábado por medio, 400, 500 personas en debates públicos, abiertos, democráticos, donde se han puesto en cuestión muchas cosas, donde hay diferencias y sin embargo hay un espíritu común, una cierta fraternidad de las ideas y al mismo tiempo un compromiso con lo público, con salir a decir públicamente lo que se piensa. La verdad que para mí ha sido una experiencia notable y muy rica. Por supuesto que uno de los puntos claves es lo que se viene en estos años. Por ejemplo, ahora se han votado y se están aprobando una serie de leyes. Hay una que a nosotros nos preocupa por una parte de su composición, que es la ley antilavado y antiterrorista, ¿no? Que ahí mezcla dos cosas que son complejas y que deja un poco en un limbo la temática tan difícil de discernir como es el concepto de terrorismo, donde pueden entrar desde terroristas efectivos hasta campesinos de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso y en función de una historia democrática argentina a la que hay que cuidar, más allá de que para estar en el G20 hay una exigencia de acomodarse a esa legislación internacional, y que también es muy interesante toda la problemática del lavado de dinero y cómo se transforma jurídicamente algo que sigue estando en una zona muy difícil de discernir. Eso para plantearte algo por el estilo. También pensamos e imaginamos que se abre una etapa en la que una reforma tributaria alguna vez hay que encarar en la Argentina. Sabemos que a veces las emergencias, las excepcionalidades tienden a postergar algo así, lo mismo que una ley de entidades financieras que tiene que darle forma a un tipo de práctica de las entidades bancario-financieras que estén vinculadas a las transformaciones productivo-industriales que se están operando en la Argentina.
Creemos que la ley de tierras, por ejemplo, la ley que trabaja la cuestión de la extranjerización está muy bien, pero que no alcanza, que también es fundamental una ley que proteja a los pequeños propietarios, que impida los desalojos. Es fundamental un catastro de tierras en Argentina que pueda efectivamente ir resolviendo problemas no menores, y así una cantidad de cosas que yo creo que son parte del dinamismo y la vitalidad de la realidad y de la vida argentina, ¿no? Vamos a pasar al capítulo de campo. ¿Cómo no? Cuando yo lo conocí a Ricardo Foster, justamente había surgido, hacía no mucho Carta Abierta, había surgido un poco a raíz de todo lo que fue el conflicto de la resolución 125, etcétera. Sí. Y y ahí nos sentábamos, conversamos un poco de campo. La realidad es que en estos años también vos te fuiste acercando mucho más al campo, incluso hace un rato me comentabas que te acercaste bastante al nuevo al ministro de Agricultura, al ministerio. Sí, el anterior, ¿no? A ver, con este no lo conozco. Sí, a Domínguez, Domínguez, sí, más que a Yagüe. Sí. ¿Y cuál es tu apreciación de lo que es el campo, ¿no? De cómo lo ves hoy, cómo ves esta gran estructura productiva que hoy representa? Hoy leí en el diario justamente de los 80.000 millones de dólares que la Argentina exporta, 25% es el complejo soja, 5% es el complejo carne, otros 5% fruta y horticultura, que tiene que ver mucho con economía regional. O sea, hay una Argentina agroindustrial muy fuerte, ¿no? Sí, a ver, no cabe la menor duda que no hay proyecto para la Argentina sin darle un lugar decisivo y racional a la agroindustria. Eso es evidente, porque es una componente clave de la riqueza argentina. Creo que eso nadie lo duda. A veces de lo que se trata es de discutir cómo se distribuye parte de esa renta extraordinaria que produce la riqueza agropecuaria argentina, que siempre hay que decirlo, si bien hay propietarios individuales de la tierra es un bien común. Es un bien que pertenece, vamos a decirlo de esta manera, a la Argentina, a los argentinos, y que por esas cosas propias de la vida social tiene dueños particulares. Eso supone que el Estado tiene que intervenir, tiene que hacerse cargo de parte de lo que es una riqueza cuya renovación siempre es problemática y que no tiene las mismas características que la producción de riqueza en la esfera de la industria, por ejemplo. Tiene características distintas. La cuestión de la renta de la tierra siempre ha sido uno de los temas más debatidos en la historia de la economía, ¿no? La cuestión de la renta, desde David Ricardo y Adam Smith en adelante, la cuestión de la renta de la tierra ha sido siempre un tema clave de la economía. Pero para no meternos en esas cosas, creo que ha sido muy interesante lo que vino después del 2008, me parece. Un momento de mucha confrontación, un momento, creo, de gran desinteligencia y de incomprensión también. Yo soy de los que piensan que en este contexto internacional una buena ley de retenciones móviles, bien articulada, con los distintos actores participando de su elaboración y dando cuenta de la diversidad, seguiría siendo un instrumento de lo más interesante para las oscilaciones contemporáneas de los precios de los commodities, de los cereales, etcétera, etcétera. Pero bueno, por distintos motivos y por un famoso voto, la 125 quedó en la historia como un momento también interesante, porque fue un momento políticamente muy rico de la Argentina. Lo cierto es que después el gobierno intervino fuertemente sobre las políticas agropecuarias, se decidió crear un Ministerio de Agricultura. Ese Ministerio de Agricultura creo que fue encabezado por alguien que tenía un conocimiento bastante elemental sobre el mundo agrario, reconocido por él, pero que hizo una suerte de licenciatura, máster y doctorado a ritmo vertiginoso. Creo que construyó canales de diálogo interesantes, que fue una etapa rica del vínculo, siempre complejo y tenso, como son los vínculos entre un gobierno que tiene que cuidar el interés del conjunto de la sociedad y aquellos que son sectores de la sociedad y que defienden intereses propios, sean en este caso productores de soja o industriales metalúrgicos. Cada sector
tiende a cuidar sus propios intereses, y la tarea de un gobierno es precisamente encontrar los equilibrios que permitan que el conjunto de la sociedad reciba las mieles de lo que se está produciendo en el interior de ella, ¿no? Entonces me parece que hoy estamos en un momento en el que hay varias cosas a discutir, ¿no? El gobierno ha presentado un plan a largo plazo. Todos los planes a largo plazo siempre a veces son más retóricos que efectivamente planes rigurosamente desplegables en el tiempo, aunque hay señales a un corto y mediano plazo más o menos interesantes. Lo que sí sé que se rompió en 1000 pedazos fue el discurso catastrofista. No va a haber leche, no va a haber carne, no va a haber maíz, no va a haber trigo, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Eso ya no funciona más. Creo que en ese sentido el electorado se expresó también contra esos discursos apocalípticos, contra esas retóricas más publicitarias que otra cosa. Incluso allí donde había zonas de dificultad, por distintos motivos, se ha avanzado mucho. Desde la sequía del 2008-2009 a la realidad actual ha pasado mucho agua bajo el puente. La producción agraria está atravesando un momento importante, significativo. Lo que a mí me preocupa es la necesidad de diversificar qué significa la expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo cerealera, y dentro de la expansión cerealera, la expansión de la soja, porque allí hay intereses contrapuestos, hay sectores muy débiles que tienen pocos mecanismos de defensa y sobre los que el Estado sí tiene que actuar en términos de protección. Yo casi te diría que en términos de definición, me parece, y es casi como un catálogo de lo que debe hacer el Estado debe ocuparse básicamente de cuidar a los más débiles. En una puja entre los más fuertes y los más débiles, el Estado tiene que cuidar a los más débiles. Entonces ahí creo que hay un tema no menor, que también tiene que ver con la diversificación y con sostener realmente una soberanía alimentaria argentina. Si la Argentina se transforma casi en un país de monocultivo, estaríamos perdiendo riquezas inconmensurables, pero que no son solo riquezas económicas, son también culturales, sociales, identitarias, porque defender la diversidad productiva es también defender modos de vida, defender tradiciones de distintas zonas del país, es generar también la posibilidad de que el campo pueda retener a miles y miles de compatriotas que si no van a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Creo que hay una gran responsabilidad en los dirigentes de encontrar ese equilibrio que permita, por supuesto, darle forma a una riqueza no menor de la Argentina, como es todo el proyecto agroindustrial. Cristina viene hablando de industrializar la ruralidad, un concepto complejo también, ¿no? Hay que tratar de descifrarlo un poco más, pero si eso significa la posibilidad de retener población en el campo, de multiplicar las actividades, de incorporar valor agregado, que no sea simplemente una semilla recolectada que sube un barco y va a la China, sino que haya producción y haya agregación de trabajo, me parece que es uno de los grandes objetivos, ¿no? Cuando hablábamos recién de uno de tus dos últimos libros, ¿no? Hay un capítulo muy bueno que habla de tu juventud, tu biblioteca, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Y eso nos dio lugar a pensar un poco en los orígenes de la típica literatura fuerte, cuando uno viene más de un pensamiento así más de izquierda, como Marx, y cómo eso va evolucionando. Sí. Y arrastro esto para preguntarte a vos, que seguramente lo debes estar pensando, es en esta visión que venimos recorriendo del mundo, de la Argentina, en esta visión, a mí me da la sensación como que vamos llegando a puntos de encuentro donde el lenguaje empieza a ser más parecido, tal vez porque se han ido puliendo los extremos, porque los extremos han demostrado que terminan siendo a lo mejor temporales y pendulares, que a la larga la gente que piensa un poquito con
razonando las cosas un poquito más y sin confrontar, sino Sí. confrontar en el sentido de tratar de intercambiar y no de pelear, va buscando un término medio, ¿no? O sea, yo creo que el tipo que hay gente humilde que hace plata y no por eso pasa a ser un terrateniente, ¿no? O por ejemplo en el tema del campo, yo una vez te comentaba, yo tengo 30 años de profesión, nunca tuve campo, sin embargo viví de toda esta agroindustria, por eso digo, Sí. en realidad ya no es el tema del tipo que tiene campo. Claro, Hoy claro. en día casi te diría, mirá, yo creo que tiene más valor el conocimiento que el campo. Si vos me dices a mí, ¿qué preferís? ¿Tener 200 hectáreas de campo o tu conocimiento? Te diría, prefiero tener mi conocimiento y no tener 10.000 hectáreas de campo. Creo que soy más rico con eso que con el campo, diciéndolo así en términos. Sí, sí. Entonces ya la renta agraria en realidad vos podés tener un campo muy grande, pero en realidad no tener renta si no tenés el conocimiento aplicado atrás. Claro, Entonces, por supuesto. por dar un ejemplo de lo que hablábamos. Y también en política, ¿no? El socialismo español, ahora Sí. de nuevo el Partido Popular. ¿No hay un... Sí, a ver. ¿El mundo no va algo de esto? ¿Vos lo pensaste? A ver, ¿O te lo mezclé mucho? no, me parece valioso lo que estás planteando. Hemos salido de aquellas épocas atravesadas por los absolutos, ¿no? Absolutos que de algún modo generan abroquelamientos, imposibilidad de comprender que la vida social no es como un arroyo transparente que baja de la montaña, sino se parece más al cauce de un río al modo del Paraná, que viene bajando y que trae de todo, y que tiene aguas turbias también. Las sociedades no son transparentes, las sociedades son turbias. El agua viene con cosas que te dan de comer y con otras que te infectan. La vida social se parece a la vida de un individuo. No hay los que tienen madera de santos o de virtuosos son en el interior de una sociedad muy pocos, contados con los dedos de la mano. El resto somos personas comunes y corrientes que tenemos nuestras virtudes y también nuestros pecados, para decirlo de alguna manera. Y el lenguaje de la política es un lenguaje que tiene que lidiar permanentemente con esas diversidades, esas mezclas, esas turbiedades, esas contaminaciones. Entonces yo creo que en todo caso de lo que se trata es de comprender, ¿no? Comprender que a veces las cosas son más complejas, que el blanco y negro no siempre alcanza, sino que a veces reduce lo que es más vasto. Y esto no significa que no haya cosas que no sean nucleares en el pensamiento, que no haya convicciones, que no haya tomas de partido que son imprescindibles. Yo sigo pensando que hoy se abre, por ejemplo, una oportunidad para retomar ideas, conceptos que durante bastante tiempo quedaron como olvidadas, ¿no? Y que yo las pondría bajo una palabra que me parece muy interesante y que siempre ha sido debatida, que es la palabra igualdad, ¿no? Quizás hay un fantasma que recorrió la manera de percibir esa palabra, que era el fantasma del comunismo, igualdad, comunismo. Parece que la igualdad está definiendo otras cosas, está definiendo una sociedad en la que se distribuye mejor su mundo material, pero también su mundo simbólico, cultural, donde las palabras y las cosas se desenvuelven de un modo más amplio y democrático, y donde el concepto de dignidad de la vida, la idea de una justicia que dé cuenta de una manera más justa, valga la redundancia, de los derechos, son parte de uno de los grandes desafíos, ¿no? Creo que en ese sentido es posible y necesario el diálogo en el interior de una sociedad donde, insisto, hay distintas miradas, pluralidad de voces, pero también hay tensiones y conflictos. No hay que confundir la necesidad del diálogo con los conflictos que son típicos de toda típicos y yo diría que hasta energizantes de la vida democrática, porque plantean lo no resuelto, plantean los núcleos de ruptura que hay dentro de una sociedad. Siempre hay núcleos de ruptura, de cuestiones que siguen pendientes de resolución. Entonces allí emerge el debate, la política, el modo como se encuentra quizás el punto de equilibrio dentro de una sociedad. Pero hay momentos históricos donde para encontrar el equilibrio hay que asumir que existe el desequilibrio y que en realidad lo falso sería construir un consenso sobre la persistencia real del desequilibrio, ¿no? Que hay algunos que tienen demasiado y muchos que no tienen nada. Entonces, en verdad, la construcción del equilibrio requiere también que se ponga en evidencia que está lo no resuelto.
porque si no seguimos en el interior de una ficción que termina estallando. La Argentina que estalla en el 2001 fue el producto de una enorme ficción, sobre todo de los años 90, que pensábamos que la Argentina podía entrar al primer mundo y que nuestro lugar de deseo quedaba en Miami y no entre nosotros, digamos, ¿no? Y esa Argentina en realidad escondía una fragmentación, una desolación, una injusticia enormes. Eso estalló. Ahora estamos en condiciones de ir generando una sociedad mejor sin que estalle la sociedad. Este es un desafío enorme, me parece. Hoy hay condiciones económicas, sociales, políticas. Yo creo, fíjate, yo creo que los jóvenes, los que ya nacieron prácticamente después del 83, que hoy tienen más de 20 años, se están acercando a tener 30 años, viven la democracia de una manera diferente a como la vivimos nosotros, que somos todavía los que recordamos los tiempos de las dictaduras, las democracias frágiles, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, son más irreverentes, en el mejor de los sentidos. No le tienen tanto miedo a discutir, a vivir democráticamente la democracia. Y yo creo que esto es un gran valor en la Argentina actual, ¿no? Que la democracia esté afianzada como experiencia, pero no en un sentido de cosa neutra o de cosa naturalizada, sino como un cuerpo vivo que atraviesa sus intensidades, sus conflictos, que necesita ser reinventada, ¿no? Y ahí me parece que hemos dado un salto cualitativo que nos hace un poco mejores como sociedad respecto a la sociedad que estalló en el 2001. Pero bueno, los desafíos siguen siendo muy grandes de cara al futuro. Más de 45 minutos acá con Ricardo Foster. Llega fin de año para pensar un poco el 2012, pensar los próximos 4 años. Nos vamos a volver a encontrar con él para ver cómo van sucediendo las cosas, para pensarlas, imaginarlas, para tomarnos este rato de reflexión todos juntos. Gracias, Ricardo, como siempre. Un gusto, un placer. Ya soy casi del programa, de la casa.